Muy buenas noches, le habla el doctor David Montalbán, licenciado en enfermería. Le doy la bienvenida al doctor Oscar Cabrera, licenciado en enfermería, especialista en cuidados intensivos. El día de hoy, para poder tocar el tema de empoderamiento y de liderazgo en enfermería, presente y pasado y futuro, justamente por conmemorarse un más aniversario de lo que es el Día del Enfermero acá en el Perú. Bien, todos siempre invitados, como todas las noches, acá en Sábado TV, en nuestro primer programa de apertura. Bienvenido, doctor Oscar Cabrera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto, doctor Montalbán. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los teleauditorios que tenemos. Felicitar a la Escuela de Salud Sauder por este programa TV. Un honor ser parte del primer programa que graban. Muchas felicidades y sobre todo un honor en un día tan especial como es para todas las enfermeras y enfermeros del Perú. Muchas felicidades en su día y gracias por la invitación. Bien, doctor. Bien, justamente el día de hoy estamos ya próximo a celebrar el Día del Enfermero. Y bueno, creo que dentro de todo lo que es este tiempo hemos estado observando que la carrera de enfermería, en la cual muy orgullosamente también pertenezco, se está desarrollando en diferentes campos. El proceso de empoderamiento y liderazgo se está dando a notar incluso mucho más, me parece que en años, incluso décadas anteriores. ¿Qué le parece o qué apreciación tiene usted de todo esto, doctor? Claro, muchas gracias. Sin lugar a duda, el liderazgo siempre ha generado algunas controversias, sobre todo porque realmente se hablaba mucho hace muchos años del liderazgo y del empoderamiento. Sin embargo, en la realidad operativa creo que había poco. Hoy en día creo que se está generando porque vemos en diferentes áreas, por ejemplo, la parte clínica, en donde la enfermería, a través del rol ampliado de enfermería y de la práctica avanzada, está generando nuevas estrategias, está generando áreas de oportunidad o nuevas competencias, como puede ser, por ejemplo, la parte de la ecografía, la ultrasonografía, como parte fundamental de la herramienta del enfermero o de la enfermera en cuidados intensivos. Desde el punto de vista de la investigación, hoy en día aún nos falta mucho por caminar, pero tenemos gente que más frecuentemente realiza investigaciones, aporta nuevos protocolos o procesos que ayudan precisamente a mejorar la calidad de la atención de los usuarios. En la parte educativa hoy vemos que se está empoderando al tener ya mayor amplitud precisamente para la capacitación. Vemos que las personas se capacitan más. Hoy tenemos ya no tan solo especialistas, sino maestros en cuidados intensivos. Y bueno, desde otra perspectiva tenemos hasta gente de postdoctorado. Esto habla precisamente de cuánto ha crecido enfermería, ¿no? Y creo que algo muy importante es que enfermería está creciendo hacia otros ámbitos, como lo es la práctica independiente. Hoy tenemos mucha gente en práctica independiente creando empresas, gente que está realmente tocando puertas y abriendo nuevos caminos en la parte política, ya en algunos países de Latinoamérica con experiencias exitosas, y creo que eso es lo que tenemos hoy en día, un gran reto precisamente para estas nuevas generaciones. Doctor, ha hablado de algo interesante, el proceso de lo que es a nivel de la diversidad y a nivel de lo que estamos viendo a nivel de Latinoamérica como parte de enfermería, incluso a nivel mundial dentro de lo que son las diferentes áreas, ¿no? Sin embargo, muchas veces vemos que en sí los procesos a veces difieren de país en país con respecto a lo que es el proceso de campo, ¿no? Usted, por ejemplo, que ha podido tener la experiencia de visitar varios países y ver de repente diferentes realidades en lo que es enfermería, ¿qué diferencia usted ha podido observar de repente con otras realidades? Bueno, yo creo que aquí uno de los principales problemas, y creo que de los puntos más álgidos para enfermería,
siempre va a ser el recurso humano, que bueno, en general esta pandemia nos dejó muy claro que el recurso humano ni en los países de primer mundo alcanzó con esta emergencia sanitaria que tuvimos, ¿no? Creo que la gran diversidad existe, por unos lados, en la parte de la preparación. Hay países en Latinoamérica que no cuentan ni siquiera con la formación de especialistas. Por ejemplo, a través de la Federación apoyamos mucho a El Salvador, a la Asociación Nacional de Enfermedades de El Salvador, y hoy en día ya ellos cuentan con una maestría en cuidados intensivos, algo que no tenían en cuanto a la formación de especialistas. Y creo que esto a veces genera grandes controversias, inclusive la unificación de los criterios, porque, por ejemplo, para Argentina, la preparación es a través del residentado, 2 años, y ellos salen como especialistas en cuidados intensivos del neonato, pediátrico y adulto, porque así es la preparación, ¿no? Creo que otra de las diversidades grandes que existe es que tiene que ver más con la parte gubernamental, política, administrativa, son los salarios, ¿no? Desafortunadamente sí hay una equiparidad grande, abismal entre varios países en cuanto a la parte salarial, desafortunadamente. Y creo que algo que en lo que nos tenemos que enfocar mucho, que sí me he dado cuenta que está empezando a haber mucha migración de talento precisamente hacia otros países, y me preocupa porque tenemos que incentivar más a la gente a que pueda estudiar enfermería, pero por otro lado que se quede en nuestro país, porque en general está habiendo mucha migración. Sí, ha hablado algo bastante cierto, incluso eso nos pasa acá en el país, lo que es el problema salarial, ¿no? Que se ha visto reflejado incluso en lo que son diferentes situaciones, incluso medios de contrato que se dan, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo que es por terceros, tenemos CAS, los nombrados, incluso tuvimos lo que es CAS-COVID, ¿no? Que incluso el contrato ya está culminando. Y hablando sobre lo que es el proceso de pandemia, enfermería tuvo un papel muy importante, ¿no? ¿Qué reflexión tiene usted sobre lo que es este proceso y de lo que es la labor de enfermería en la pandemia, ¿no? La labor de enfermería fue magistral, sin lugar a duda. Realmente enfermería pudo crear hospitales móviles en lugares donde nadie nos imaginábamos, ¿no? En playas, estacionamientos, auditorios, lugares que jamás pensamos que pudiéramos trabajar, ¿no? Realmente enfermería tiene una formación de tal manera que puede ser adaptable, ¿no? Es bien, como lo decía Darwin, sobre bien los que más se adaptan. Enfermería tiene esta esencia. Por un lado, de repente es como, desde mi perspectiva, un poco denigrante, porque en algún momento en la parte más fuerte éramos como que la parte esencial, la parte medular, socialmente y a través de medios de comunicación. Realmente ahorita que va bajando mucho los, los datos de esta pandemia, pues están olvidando enfermería. Y creo que esta es la parte donde no tendríamos que dejar. Si ya nos hemos hecho evidentes ante la sociedad, tenemos que reforzar y tocar las puertas políticas para buscar mejores salariales, laborales, educativas, que creo que enfermería las requiere y las necesita, ¿no? Hemos demostrado un gran trabajo y creo que ahora tenemos que exigir que en realidad esto sea retributivo, ¿no? Pero algo muy importante es que esto no lo vamos a poder lograr solos. Tenemos que empezar a unir esfuerzos entre sociedades, entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, porque el beneficio al final va a ser en común para todos, ¿no? Creo que esto es lo que nos está dejando ahorita la pandemia y una necesidad imperante de fomentar la profesión. Yo comentaba que, miren, hacia el interior ha crecido mucho enfermería. Tenemos gente de postdoctorado hoy en día, gente que es ministra de salud en algunos países o en algunas provincias. Pero ¿saben qué nos falta desde mi perspectiva? Es crecer ante la sociedad. Un estudio europeo nos demostró, fíjense, en Europa, que siguen viendo a la enfermera como la gente adjunta a un área de salud, ¿no? Como una parte subordinada, no como parte del equipo multidisciplinario de salud. Y creo que esto es lo que tenemos que trabajar, la imagen hacia la sociedad, fomentar que la gente quiera estudiar enfermería para que en un futuro no tengamos este problema que tuvimos ahora del desabasto de personal, ¿no? Creo que es una de las grandes metas que tenemos que trabajar hoy en día. Sí, se ha observado eso bastante en este proceso de pandemia, ¿no? Los recursos humanos, sobre todo en personal de papel de enfermería, ha sido muy alto en lo que es el proceso de esta enfermedad. Sin embargo, también tenemos mucho personal y muchos colegas que no solamente están en la capital, sino también se encuentran en las zonas rurales, más alejadas a veces incluso de la misma capital, y eso me parece sucede a nivel de toda Latinoamérica.
El problema es que a veces no tiene acceso de repente como lo que tenemos a nivel de la capital. ¿Qué opinión le merece o cómo podría de repente usted ver esa situación en algún momento, de repente en comparación con otros países? El acceso directamente de los que están más lejos, ¿no? Y no tienen mucho el acceso. Yo creo que aquí considero que las redes de apoyo son muy importantes. Afortunadamente, hoy en día la tecnología tendríamos que ocuparla mucho y así como algunos lugares muy alejados aún existe alguien que rige y esta persona que rige si tiene acceso a tecnología, tendríamos que buscarlo para poder coachar precisamente a estas personas que están más alejadas y poder brindarles asesoría desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal inclusive. ¿Por qué? Porque también algo que no se habla mucho es de la violencia que existe el personal de salud, sobre todo en estas comunidades. Hay muchos lugares en donde la enfermera se tiene que ganar a la comunidad para poder entrar. Y si la enfermera o el personal de salud médico genera alguna diferencia con el personal, bueno, es típico verlos literalmente amarrados en el centro del pueblo hasta que va un grupo a negociar para llevarse ese personal y dejar a otro. Entonces, tenemos que pugnar mucho por la parte de los derechos humanos para el equipo multidisciplinario de salud, inclusive en general, ¿no? Porque no es posible que estamos cumpliendo una función y que no tengamos esa seguridad. Y creo que eso tiene que ver mucho con la parte legal de crear proyectos de ley que realmente garanticen precisamente esta protección salarial y legal precisamente para el personal, ¿no? Porque el personal está acudiendo y está cumpliendo con su función, pero de repente la parte social choca con los sistemas de salud, ¿no? Hablando un poco de lo que es investigación, como bien sabemos, bueno, es parte de lo que es el área de salud y sobre todo de enfermería. En lo que es investigación, ¿usted considera que hay apoyo sobre lo que es los gobiernos a nivel Latinoamérica? No, realmente la investigación para enfermería tiene una subrogación muy importante en donde realmente no existe tanto apoyo. Yo lo he visto a través de diferentes países en donde existen consejos nacionales, por llamarlos así, o secretarías en algún momento, que tienen que ver con la parte de la investigación. Y le he dado seguimiento y en realidad es que de los proyectos que se generan, le dan obviamente prioridad, no precisamente a enfermería. Siento que no hay un suficiente apoyo. Y dos, también tiene que ver algo con la parte cultural hacia la profesión. Tenemos una tradición, sobre todo las generaciones un poquito más antiguas. En mi caso, llevo 29 años trabajando y realmente en mi generación no era algo, una prioridad de investigar. Sí lo veíamos como parte del trabajo, pero no. Hoy en día las generaciones están buscando más pugnar por la investigación y creo que a lo mejor en un futuro esto va a rendir un poquito más de frutos, pero considero que no hay el suficiente apoyo y que tendríamos que fomentar un poco más. Hay países o buscar modelos como lo que pasa en España, ¿no? Usted va a un congreso, dos, tres conferencias y todo el congreso son investigaciones. Y a veces inclusive se tendría que legislar como en ellos, ¿no? O sea, tiene que presentar una investigación para reacreditarse y poder seguir contando con una matrícula para ejercer. No sería lo mejor obligado, ¿no? Pero a lo mejor esta parte nos podría ayudar a que se fomente aún más la investigación, a que estos grandes líderes que hay en investigación realmente tengan esa sensibilidad de coachar a los demás, ¿no? De enseñarles realmente todo el proceso de la investigación, porque de repente encontramos con líderes, yo siempre he dicho allá por Marte, en donde pues yo lo sé y me lo quedo yo. Creo que para trascender como profesionales y como personas tenemos que transmitir el conocimiento y generar nuevas generaciones que se adapten a esta parte de la investigación, ¿no? Yo creo que ese es un tema bastante álgido y que nos falta mucho desarrollar. Está creciendo, sí, se ha desarrollado cada vez más, sí. Latinoamérica ha participado en proyectos importantes, me ha quedado claro, pero creo que todavía tenemos un camino largo en esta materia. Sin no llegar mucho más allá, de repente por ahí, a nivel Latinoamérica que usted, por ejemplo, ha podido conocer, eh, ¿cuál sería lo más rescatable de repente que podamos imitar o compartir para poder mejorar de repente lo que es este proceso de empoderamiento en enfermería? Yo creo que lo más rescatable para Latinoamérica, a pesar de esta diferencia que existe, que en algunos países hablábamos que no se cuentan con la formación de especialistas,
per se la preparación de enfermería es muy buena. En general, Latinoamérica tiene buen nivel, a pesar de que nosotros lo veamos de una manera diferente. Tan así es que en algunas evaluaciones que se han hecho precisamente, que tienen la oportunidad de participar, precisamente por eso están migrando tantas enfermeras, porque pareciera ser, y el sueño que nosotros tenemos es que otros países, sobre todo europeos probablemente, o americanos, la formación es mucho más grande, más estricta y más completa, ¿no? Porque hoy en día, si usted contrata a una enfermera latinoamericana, háblese, la puede ubicar en cualquier servicio al que llegue. Esa es una de las grandes ventajas. Tienen muchas competencias y no así la persona que se forma precisamente en estos países que están solicitando mucho personal. Yo creo que si bien tenemos que reforzar algunas cosas en la formación, por eso por otro lado, por eso se solicita tanto a la enfermera latinoamericana en muchos países, porque realmente puede ejercer en diferentes áreas o servicios, ¿no? Creo que otra parte es que la enfermera latinoamericana siento que ya está despertando en muchos sentidos, está buscando nuevos espacios. Lo vemos hoy en día a través del empoderamiento y liderazgo. Yo le comentaba, la parte de que tenemos ministras de salud en provincias, están ejerciendo en la política. Hoy tenemos un ejemplo claro, lo que está pasando en Brasil con Renata Prieto, que es intensivista, empezó a trabajar sobre una propuesta de aumento de piso salarial para todo Brasil y ha sido un proyecto enorme. La verdad es que es tremendo el proyecto que ha generado de tocar puertas, de ver diputados, senadores, de ver cuestiones legales, cuestiones económicas. Y hoy en día hay provincias en Brasil en donde ya se están adhiriendo a esta ordenamiento de ley en donde se busca mejorar los salarios de enfermería y la verdad es que es muy gratificante, pero la verdad es que necesitamos gente así que tenga y que las nuevas generaciones tengan esta preparación política y la generación de política pública que no tan fácil es, usted y yo lo sabemos, no es tan sencillo ni redactarla e implementarla. Hablamos de un trabajo político enorme, pero que, bueno, se puede realizar y se está realizando grandes esfuerzos. Y creo que la enfermera latinoamericana está creo que despertando y generando y abriendo nuevos proyectos y nuevos canales para trabajar en diferentes disciplinas. Qué bueno. Dentro de lo que es el proceso, por ejemplo, en la historia de enfermería, como hemos visto hasta hace varias décadas, incluso hasta antes del 90-80, del siglo pasado, casi la mayoría, bueno, como historia, pues eran mujeres, ¿no? Las enfermeras actualmente, desde casi las últimas décadas del siglo pasado, empezamos a asistir lo que son ya varones, ¿no? También a poder estudiar. En todo caso, ya se hace lo que es un poco más diversificada lo que es la carrera, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, muchas veces tratan de clasificar lo que es el proceso según actividades y resistencia, y eso he visto en muchos hospitales, a veces acá en Lima, ¿no? Que por el tipo de actividad ven, no, varones y ven mujeres en algunos lugares, ¿no? ¿Qué le parece eso? De repente, de acuerdo a lo que es la actividad que realizan, ¿estará bien? ¿Se considera de cierta manera? Yo creo que es una transgresión a los derechos humanos muy clara, porque no hay un respeto al género específicamente al generar esta discriminación, porque si lo vemos desde el punto de vista médico, si un médico lo tenemos en gineco, lo tenemos con pacientes femeninas en cualquier ala, no pasa nada. Pero si ven a un enfermero, precisamente dice, no, cambia al enfermero y mándalo a otro servicio, porque no puede estar con mujeres. O sea, aquí hablamos de una discriminación muy importante y va a veces desde el desconocimiento de la ley, de nosotros mismos, de saber, tiene la formación, tiene las competencias y puede estar en el área, ¿no? O inclusive, yo creo que usted lo vivió en algún momento, la discriminación de que generalmente nosotros pues nos mandan a áreas de urgencias, terapias intensivas, quirófanos, donde realmente no somos tan visibles los caballeros, sí, muchas veces hay más actividad ahí, nos gustan las áreas críticas, pero bueno, también pueden ejercer en otras áreas, atención primaria de la salud, etcétera. Y creo que yo lo platicaba en un foro donde hablábamos acerca de si hombres o mujeres es lo mejor en enfermería. Realmente no tiene que existir esta lucha de género. Creo que lo importante es que podamos solidificar
y crecer juntos como profesión. Lo que buscamos es crecer a la profesión, no estamos buscando crecer un género, sino crecer y madurar a la profesión. Y si cambiamos esta visión, creo que podremos hacer muchas cosas, porque en realidad, ya per se, la enfermería es discriminada porque la mayoría son mujeres, ¿no? Y se habla de la bondad, del sometimiento, de muchas cosas, del tienes que obedecer. No, o sea, ya per se lo es. No tendremos que permitir que ahora también ingresan hombres y que pueda generarse esta discriminación de tú no puedes estar ahí o no puedes atender a una mujer porque eres hombre, ¿no? Hablamos de igualdad y equidad, hablamos de objetivos de desarrollo sostenible y hablamos inclusive de Corte Interamericana de Derechos Humanos y tendríamos que implementar esta parte, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro. Se lo menciono porque a veces incluso ciertas situaciones, bueno, vemos también acá en la capital, pero también ver un poco en el interior del país lo que vemos es a veces la misma idiosincrasia a veces de la gente, ¿no? ¿Qué piensa de eso? Por ejemplo, porque como enfermería nos metemos muchas veces a muchas situaciones cuando tratamos con personas de diferentes costumbres, ¿no? Eh, ¿qué reflexión le merece, ¿no? De repente cuando estamos frente a esa idiosincrasia y nos dicen, no, tiene que cumplir esta meta, pero estamos frente a ese problema, ¿no? Con la población. Sí, yo creo que hoy surge una estrategia muy importante, precisamente derivado de estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible, y que es prioridad. Estaba revisando programas de trabajo de presidentes para una charla, y la mayoría en Latinoamérica tienen enfocado alguna estrategia o meta de su programa hacia la interculturalidad. Yo creo que inclusive hay áreas en donde se prepara, o países donde la enfermera se prepara en la parte intercultural. Y es importante porque nuestra esencia radica en las tradiciones y radica la medicina, si lo vamos en la parte de la herbolaria, ahí surgió realmente toda esta parte. Entonces, solamente es como aprender a fusionar la parte de la salud con la parte del respeto a los derechos, perdón, a la idiosincrasia de cada pueblo. Era lo que yo le comentaba. Y yo creo que enfermería tiene esa capacidad de poder ir englobando a veces a estas dos áreas. En verdad que tenemos historias tremendas en donde inclusive a la enfermería en algunas provincias alejadas les llaman que son las chamanas blancas, ¿no? Porque se han logrado posicionar de una manera estratégica, porque aquí lo más importante es conocer la comunidad, cuáles son sus costumbres, cómo se ejerce, cuál es su liderazgo, cuál es la parte que la rige en cuanto no a legalidad, sino a reglamento interno, ¿no? ¿Quién es su máxima autoridad? Y si aprendemos esa parte, creo que podremos entender a la comunidad y saber hacia dónde poder dirigirla. Y hay experiencias muy exitosas en donde la gente ha podido entrar, pero tiene que entrar en esta parte intercultural. Hoy en día, inclusive esta parte de aprender lenguas es muy importante y permite romper esta barrera, ¿no? A veces realmente y lo vemos hoy en día hasta para nosotros, ¿no? No hablamos otro idioma y es una barrera cultural tremenda, ¿no? Lo mismo pasa allá, a veces solamente es poder comunicarnos y saber qué es lo que requiere la comunidad. Y enfermería ha roto muchas barreras, eso me queda muy claro. Gracias a enfermería se ha podido salvar comunidades enteras, ¿no? Que no es reconocido, esa es la parte contraria, ¿no? Eso es muy cierto lo que menciona, ¿no? Lo que es la barrera muchas veces intercultural, a veces se da así visto lo que es justamente, y lo que hablabas del idioma, en algunas universidades, al menos acá en el Perú, que sí se impartía sobre todo lo que era el quechua, habían algunos que estaban en favor, otros que estaban en contra en un tiempo, por el problema del mismo idioma. Pero sin embargo, si nosotros les damos lo que es la importancia del caso, vemos, como usted menciona, la barrera intercultural, ¿no? Que nos ayudaría bastante. Dentro de lo que es el proceso, incluso, por ejemplo, de la mantención en zonas recónditas, hemos visto incluso colegas que van en pie, van en canoa. ¿Qué les diría, por ejemplo, a esos colegas que sí, como dicen, ¿no? De manera que hoy sudan la gota gorda, ¿no? Y todo por la profesión, y se ha visto bastante en pandemia, ¿no? ¿Qué les diría a esos colegas? Vale, pues la verdad es que para mí, de primera instancia, mi mayor admiración y respeto. La verdad es que ese es algo muy importante porque hablamos de amar a la profesión. Tenemos que entender amar a la profesión por algo que me gusta ejercer, más no por algo que me gusta sufrir. Porque tradicionalmente la enfermera dice, tienes que amar a tu profesión, pero es como
pon una mejilla y tienes que poner la otra. No, no. Amar a la profesión es que me guste lo que yo realmente hago, ¿no? Y ellos lo demuestran a través de esta actividad en donde no hay fronteras y en cualquier sentido, ¿eh? Hablamos de primer nivel de atención que atraviesan canoas y todo, pero inclusive lo vemos hasta en hospitales de alta especialidad en donde enfermería ha gestionado que se generen traslados, que se generen prótesis, que se generen donaciones. Ha habido mucho. Yo creo que habla del gran compromiso que tienen y que aquí la importancia es que las personas que se ejercen liderazgo en la política busquemos se proteja, se salvaguarde la salud, la vida y las condiciones laborales y salariales para estas personas, porque creo que nosotros estamos cumpliendo. Es justo solicitar si la gente está cumpliendo con metas que se están dictando por parte de los ministerios de salud, ¿no? Y la verdad es que mi mayor reconocimiento a estas personas, porque sin lugar a duda podríamos entregarles 1000 reconocimientos, pero no hay como esa sensación que nosotros tenemos de cuando atiende uno a un paciente y sabe que ese paciente sale o que se queda bien o que lo logramos recuperar, lo logramos estabilizar, y creo que es la mayor satisfacción que a veces tenemos en este sentido, ¿no? Claro, es muy importante y eso lo vemos a veces día a día dentro de lo que es trabajo con diferentes tipos de pacientes, ¿no? La empatía que a veces tenemos con ellos, ¿no? Y las situaciones que nos cuentan, porque cada paciente es un mundo distinto, ¿no? Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Eh, con respecto a lo que es el proceso asistencial que nosotros vemos directamente, hablamos de lo que es el proceso salarial hace un momento, pero dentro de lo que son las condiciones de repente en las cuales labora cada personal de enfermería, usted que ha podido observar en países a nivel de Latinoamérica, ¿qué opinión le merece? La parte salarial, la verdad es que está mal en general para Latinoamérica, no es la mejor en la realidad. Tendríamos que a veces analizar cada caso específico porque, bueno, cada país se trabaja de una manera presupuestal diferente, la economía es diferente, el tipo de inflación, el Producto Interno Bruto que se ejerce para cada país también es distinto. Lo vemos, apenas salió una tabla de inflación en donde obviamente la parte de Latinoamérica tiene un grado de inflación enorme, ¿no? A lo mejor países como Panamá pudiera ser de repente poquito más estable, porque pues es un punto de intercambio mercantil inmenso, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí, y vuelvo a comentar lo que decía en un inicio, realmente creo que la parte salarial está muy por debajo de lo que realmente tendría que tener enfermería. Y aquí tendríamos que estar proyectos que fueran enfocados hacia el gobierno, pero para presentar un proyecto, yo les comentaba hace rato, ¿no? Tenemos que saber de cómo calcular un sueldo mínimo, un sueldo profesional, cómo se calculan horas, y sobre todo porque hoy en día, algo que usted comentaba, tiene mucha razón, hay tanta diversidad en contrato que no tan solo el área de la salud, sino muchas áreas están sufriendo con estos contratos provisionales, ¿no? Ya no hay una seguridad de poderse inclusive ni jubilar, ¿no? Y se lo digo, por ejemplo, yo en carne propia lo vivo, no puedo jubilarme por la edad, ¿no? Sin embargo, ya tengo los años de servicio y siempre va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces tenemos que empezar a buscar reforzar esta parte que yo le comentaba desde el punto de vista laboral y no hay más que unirse, creo que es el tendón de Aquiles de enfermería. Buscar unirnos por un bien común, que eso nos ayudaría a generar grandes proyectos, la verdad, a favor de nosotros, pero creo que como Brasil podríamos tomar un modelo similar, buscar cómo hicieron ellos, cómo iniciaron este proyecto para poder iniciarlo a gestar en nuestros países y mejorar las condiciones salariales de la enfermería, ¿no? Dentro de lo que son las condiciones, por ejemplo, que tenemos de enfermería, a veces el problema de infraestructura, materiales, ¿no? Es muchas veces un inconveniente dentro de todo lo que es el proceso. Pero sin embargo, dentro de lo que son las políticas de salud, a veces varían de acuerdo, ¿no? A lo que es cada país muchas veces. Acá, por ejemplo, manejamos lo que es un proceso un poco más gubernamental dentro de lo que son las estadísticas que nosotros hemos podido observar. Dentro de ello, las políticas de salud, usted ha podido observar cuál le parece las que son más adaptables, las que mejor se pueden desarrollar dentro de lo que es enfermería, en política de salud,
y cuáles de repente son las que no son muy aceptables de lo que usted pueda haber visto en los diferentes países de Latinoamérica. Claro, mire, yo creo que el problema no es la política. He tenido la oportunidad de revisar esto, de estar en algunos eventos, y el problema no es la política. El problema es cómo los gobiernos la ejercen. Que en muchas ocasiones la política solo se queda en la parte escrita y en realidad no se ejerce. Y ese es el problema mayor, porque la mayoría, usted revisa los programas de ministros de salud, de presidentes, y están alineados a cuestiones, inclusive grupos de los 10, cuestiones económicas, a los ejes rectores de la Organización Mundial de la Salud, inclusive a las necesidades propias, porque obviamente cada país tenemos una sui generis en cuanto a la necesidad de salud, ¿no? A lo mejor si diferenciamos de Cuba, diferenciamos de Chile, de Argentina, ahorita con lo que está viviendo. El problema yo siento que no está en la política. Yo creo que el problema está en que esa política no se ejerce ni se aplica de la manera adecuada que realmente debería de ser, ¿no? Una de las mejores políticas que yo consideraba era Chile. Sin embargo, Chile ahorita está pasando por unas situaciones un poquito complejas. Lo vimos en la pandemia, ¿no? Fue uno de los primeros países en tener unos índices de vacunación importantes, al igual que Israel, pero algo se salió de contexto, ¿no? Algo que no encontramos, y que al final la gente, es que también tiene que ver la corresponsabilidad social, y lo vimos en este caso. De nada sirvió que se implementara un programa inmenso y desarrollo de presupuesto y de personal de salud para vacunar, si al final no hubo una responsabilidad social y dijeron, ya estoy vacunado, me quito todo, y pues empezaron el número alto de casos, ¿no? Que fue algo que se vio, y entonces creo que a veces también esto tiene que ver en la parte, pero yo considero que no es la política, sino cómo se implementa. Ahí está el problema. Muy bien, doctor. Como parte de lo que es enfermería, como parte de lo que es el área en el cual labora usted, ¿cuál ha sido su experiencia más agradable en la pandemia? ¿Y cuál ha sido la más triste, por decirlo así, o la más dura que ha podido pasar? Así me la puso un poco complejo. Yo creo que la más triste es vivirlo en carne propia, ¿eh? Yo creo que para todos creo que es lo más complejo, porque es como cuando a un paciente depresivo le damos terapia para salir adelante. Hablamos de la empatía, ¿no? Ponerte en los zapatos de los demás, y la realidad es que eso es bien complejo, porque cada quien vivimos una experiencia de vida diferente, ¿no? Sabemos que cuando nos infectábamos, a pesar de que a mucha gente le decíamos tranquilo, te va a ir bien, creo que infectarte era sinónimo de muerte, ¿no? Era lo que pensábamos. Creo que fue algo complejo, y sobre todo porque en mi caso fue similar a alguien de familia, que la verdad estuvo muy grave, y eso para mí era muy triste, porque no podía salir, no podía ir y decir, quiero moverme, voy a mover, voy a atenderlo. No podía hacerlo, porque pues, yo también tenía que estar aislado. Afortunadamente a mí me fue muy bien, ¿no? Pero mi familiar no, y la verdad es que sí era algo muy complejo, ¿no? La verdad, ver triste, creo que una escena donde pasé a un servicio y le dije a alguien, me da mucho gusto, don Jorge, que ya se va mañana, lo que podamos ayudarle, mire, cuídese. Y su respuesta dice, ay, joven, ni ganas tengo de ir. De los 15 familiares que tengo, el único sobreviviente soy yo. Y es cuando uno dice, ¿qué le contestas? ¿Qué le dices? ¿Qué le buscas? ¿De dónde se aferra esa persona, no? Y yo creo que todos conocemos N cantidades de historias muy complejas, muy, muy complejas, ¿no? Y creo que de lo más feliz, creo que fue la unidad. Yo lo pude vivir, yo laboro en 2 hospitales diferentes, y en ambos se generó un mejor ambiente laboral. Había mucha empatía, había inclusive hasta de la parte estructural, si alguien se contagiaba, se buscaba como apoyar en tiempo en algunas cosas, ¿no? Eh, yo lo veía que la gente en muchos lugares, independientemente de la religión que manejemos, oraban, pedían entre ellos, se preguntaban cuando salían de las áreas COVID de cómo te fue, cómo te sientes. Y creo que fue una de las mejores experiencias, porque es lo que estamos buscando en enfermería, que no perdamos, y no deberíamos de perderlo, esa unidad, porque la realidad es lo que nos haría
más grandes. Creo que para mí es la mejor experiencia que he tenido es esa, realmente ver realmente unida a la enfermería por un bien común que principalmente éramos nosotros como seres humanos, ¿no? Y bueno, cuestiones negativas creo que vivimos muchísimas, ¿no? Como el desabasto y todo, pero enfermería siempre pudo, enfermería se adaptó. Es un ejemplo del protocolo que hicimos de Prono en área de COVID, hablaba de esto, de que usted un CEP, para poder colocar en Prono a un paciente, utilizaba un CEP y la guía dice, usted puede tener viscoelástico, puede tener almohadas, puede tener sábanas, puede tener cojines, puede tener microfoam, o sea, no importa, el principio es el mismo con diverso material. Y esa es la importancia de Latinoamérica, de poder adaptar nuestras guías y retomando un poquito la investigación, de poder tomar estas guías respetando los principios esenciales con el material que tengamos y creo que y hemos dado un buen resultado en general, ¿no? Pero bueno. Sí, no, le doy mucha razón con respecto a lo que es la unión que se tiene, por ejemplo, eh, en el hospital donde trabajo, bueno, sí se unificó, pero trabajamos en grupos, y yo apoyo lo que usted menciona, ¿no? Que fue tanto proceso negativo como bastante situaciones positivas, me parece, no solamente de repente a nivel del trabajo, incluso a nivel familiar, ¿no? El proceso de la mayor convivencia, proceso bueno, acá el aislamiento que teníamos, ¿no? Y que de cierta manera, no solamente para lo que es familiar, sino incluso para el planeta, porque se vieron muchos cambios, ¿no? Y que hablaban bastante sobre eso, ¿no? De repente por ahí nosotros hemos podido estar frente a personas que sí han sufrido bastante, ¿no? Y sobre todo a nivel económico, ¿no? Hubieron muchos cambios, sobre todo incluso con lo que fue de la guerra, ¿no? Sin embargo, enfermería siempre estuvo ahí adelante. Dentro de lo que es las diferentes capacidades que tenemos en enfermería, vemos que actualmente se está luchando por llegar a cargos altos, ¿no? Por ejemplo, acá a nivel del Perú, jefaturas, direcciones, ¿no? ¿Qué opinión le merece con respecto a eso? Bueno, sin lugar a duda, fíjense que en alguna administración de X Hospital de Marte, llamémoslo así, comentaba un directivo que no entendía por qué enfermería tenía que tener tanto poder, si al final de cuentas lo único que hacía era aplicar inyecciones y sueros, ¿no? Vuelvo a la imagen, ¿no? La importancia de la imagen ante la sociedad. Claro. Y yo creo que la formación que nosotros tenemos es una formación de 360 grados que nos permite precisamente conocer a fondo lo que realmente requiere una unidad. Y esto nos ha permitido generar nuevos puestos. Tenemos una gran ventaja, y creo que usted no me dejará mentir, que usted que tiene las dos profesiones, enfermería es muy apegada a procesos y enfermería es extremadamente administrativa. O sea, nosotros recibimos todo, tratamos de medir muchas cosas. Entonces, esto le permite a enfermería precisamente poder escalar a veces a puestos más altos. Creo que es muy bueno porque permite hablar del reconocimiento de la profesión, porque la gente, hablamos de que tienen niveles elevados de conocimiento. Ahora viene creo que este efecto, no sé si lo alcancemos a ver nosotros o no, pero tenemos que esperar el efecto, y el efecto es que estas personas que están ocupando estos grandes cargos en áreas que no son exclusivamente de enfermería, hablamos de direcciones de hospitales, sí tiene que ver con la salud, pero no exclusivamente de enfermería, ¿no? Ya hablamos de una estructura grande, que en realidad no olviden en el camino la esencia por lo que estamos luchando, que es reconocer a la profesión, darle un trato adecuado, mejorar las condiciones laborales y salariales, pero también el compromiso que debe tener nosotros como profesionales. De repente nada más queremos buscar una parte, ¿no? Lo que a lo mejor la gran administración me va a dar, también tengo que dar yo como profesionista en el área operativa, ¿no? Y yo espero que en la realidad estos puestos en general nos puedan permitir empoderar a la enfermería de manera positiva y lograr estas mejoras que tanto hemos estado esperando. No sé si en realidad nos toque ver o no este efecto, porque sabemos claramente que un efecto no se ve en un mes. Esto lleva un proceso largo, pero yo espero que esto sí nos genere buenos proyectos y mejoras para la enfermería.
Se ha hablado bastante durante este proceso de pandemia, como usted mencionó en el inicio, el proceso de enfermería y de lo que son las nuevas enfermeras que están en proceso de salir o están en proceso de pregrado, como llamamos acá. Se han estado desarrollando aún todavía en proceso de pandemia, y no solamente enfermería, sino de prácticamente todas las carreras, ¿no? Y creo que también a nivel mundial, o sea, no solamente a nivel del Perú o Latinoamérica. ¿Qué reflexiones daría, por ejemplo? Porque como sabemos, han estado desarrollándose de manera virtual muchas de ellas, ¿no? Por su parte, ¿qué reflexión les daría o qué consejo les daría a los nuevos enfermeros que están ya saliendo al campo laboral, o que están en proceso o que han estado durante este proceso de pandemia en proceso? Vale, es una pregunta bastante compleja, eh, porque bueno, yo lo platicaba hace rato en una reunión. Eh, Realmente antes todos queríamos lo presencial. A usted le decían, tiene que tomar, David, tiene que tomar un curso virtual y bueno, todos nos poníamos bastante crazy, dirían hoy los muchachos, porque no manejábamos la tecnología, ¿no? Hoy nos dimos cuenta de las bondades y ahora todo lo queremos hacer en línea. El problema es un poquito desarrollar las habilidades constructivísticas y autónomas de cada estudiante, porque es triste de repente ver que las universidades tienen que buscar cuando hagan examen un escaneo a 360 grados, buscar plataformas para que la gente no copie, que no pase lo que pasa en algunos lugares también, de que yo dejo abierto el celular y hay que siga la sesión, al fin piensan que yo estoy conectado, ¿no? Y en la realidad no estoy estudiando. Creo que el primer consejo es ser autónomos y responsables en la adquisición del conocimiento, porque tienen que entender que estamos tratando vidas humanas. Una maestra de legislación me decía, una abogada, Oscar, yo los admiro porque si yo me equivoco, vuelvo a hacer el peritaje y me queda claro, no tengo problema, pero ustedes si se equivocan, no pueden deshacer una vida, ¿no? Y creo que es la parte fundamental que debemos de tener. Tenemos que entender que no debe de existir esta lucha generacional. De hecho, la OPS y la OMS sacaron un informe muy interesante sobre edadismo, donde habla de los extremos de las edades de la vida, tanto de los que ya no estamos tan jóvenes como de los jóvenes, y que no debe de existir esta lucha generacional y que debemos de encontrar este intercambio generacional, porque también tenemos que respetar la nueva idiosincrasia que viene de los jóvenes. Los índices de natalidad han disminuido considerablemente. Hoy hablamos de perrijos, gatijos y muchas otras cosas que también en la parte intercultural tenemos que empezar a aprender un poquito en la convivencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto va a impactar, claro, en nuestros futuros profesionales, en que tienen que ser más adheridos a los trabajos y a las profesiones. De repente yo veo como que un poquito algunos, ¿no? Que no quiero entrar en dilemas, no todos, pero algunas personas que si usted le dice, es que te van a correr, no pasa nada. Como ellos están acostumbrados a que no tienen una base a la mejor, porque es la forma en donde se crearon y el tipo de estructura laboral que tienen, pues me cambio de trabajo, no pasa nada, no. Tenemos que hacer conciencia, sí pasa, porque se pierde una vida. Y se pierde una vida y esto ya no es recuperable, ¿no? Y yo creo que, sin lugar a duda, la virtualidad es buena, sí. Podemos hacer muchas cosas, sí, pero que nunca olvidemos que nuestra esencia, no importa la especialidad en la que estemos, es práctica. Por lo tanto, tenemos que buscar esta parte de la simulación de alta fidelidad y de estar en contacto con el paciente, porque en la realidad es la esencia del área de la salud. Tenemos que estar en contacto. Sí, yo estaría a favor inclusive de un 80%, si quieren, de preparación en línea, pero siempre tiene que estar en contacto con el paciente. No podemos estar aislados de eso. Esa es la gran ventaja de la profesión. Sí, tiene mucha razón, más bien. Es muy loable lo que me dice, bueno, a los jóvenes que recién están saliendo de lo que es la carrera, ¿no? Y seguir preparándose, porque normalmente el proceso que muchas veces teníamos, incluso en pregrado, hasta antes de pandemia, era netamente presencial, ¿no? Sin embargo, el proceso de casi 3 años para lo que son adolescentes es bastante grande, ¿no? Muchas veces de pasar de lo que es un puber a lo que es un adolescente o adulto o joven.
Es bastante tiempo. Entonces, de salir del colegio, terminar el colegio y empezar la universidad durante todo el proceso de pandemia y empezar nuevamente lo que es la presencial o las clases presenciales. Incluso en algunos he visto que les está dando difícil adaptarse, ¿no? al proceso. Pero de todas maneras, el consejo es ese, ¿no? Muy bien usted ha podido darle a los televidentes que nos están escuchando y nos están viendo por la plataforma. Dentro de lo que es el proceso que nosotros también hemos estado observando, ¿no? En lo que es la carrera de enfermería, hemos directamente podido visualizar que no solamente vamos a ver lo que es el proceso del presente, de lo que hemos hablado sobre el pasado. ¿Qué expectativas usted tiene para lo que es la carrera de acá a unos años más adelante? ¿Cómo nos ve como parte de enfermería empoderada y en liderazgo de acá a un tiempo en el futuro? Yo creo que vamos por buen camino en la parte de liderazgo y empoderamiento, porque enfermería ha empezado a incursionar en diferentes ámbitos, no tan solo en el ámbito directivo, que hoy en día tenemos enfermeras o enfermeros que dirigen hospitales, sino también en el ámbito político, que es muy necesario para la generación de precisamente de beneficios versus políticas públicas, ¿no? Esperemos que nuestros grandes políticos no se olviden en el camino de su esencia, pero también de la práctica independiente. Hoy en día muchas personas están creando consultorios y están generando buenos resultados, empresas de capacitación que están generando buenos resultados. Por ahí tengo el gusto de conocer enfermeros que ahora han creado sus clínicas y ahora ya son hospitales privados, que sabemos que el camino no es fácil, pero lo están generando, ¿no? Entonces veo una generación, hoy en uno de los hospitales yo hago la entrevista de personal que son candidatos a ingresar y en verdad me sorprende que tenemos gente que llega con niveles de estudio muy altos. Yo el problema que veo es la falta a lo mejor de la practice y de la expertise que es muy necesaria, muy necesaria hoy en día. Y yo creo que veo una enfermería, me gustaría verla unida porque la realidad, la unión es lo que nos haría mucho más fuertes. Es algo que yo admiro del área médica, y usted no me dejará mentir, o sea, el área médica pasa algo y se cierran totalmente, ¿no? Y son unidos, son cerrados. Pero usted estará de acuerdo que es parte de la formación. Desde el primer día, le inculcan una forma diferente de ser de estudiante y una forma diferente de cómo se va a formar, a diferencia un poquito de enfermería. Y tendríamos, ahí sí, yo estaría ad hoc a copiar ese modelo, porque es importante, esto nos ayudaría precisamente a crecer, a empoderarnos y a hacer más cosas. Yo creo en un futuro una enfermería más sólida, que no nos perdamos en el camino entre buscar muchas actividades y que perdamos nuestra esencia. Yo espero que esto no pase y que en realidad sigamos con la identidad y que yo creo que tendríamos que buscar no nuevas formas de vida, sino nuevas expectativas de la profesión. Pero yo creo que yo insisto, radica mucho esto en la parte de unidad, pero por alguien tiene que empezar y tenemos que empezar. Parte de estas sociedades, de esta escuela, es precisamente formar, unirnos, crear nuevas generaciones, darles este empoderamiento, esta visión holística en todos los sentidos que les permitan precisamente tener las competencias para que cuando el egresado salga diga, yo quiero estar en área operativa, hospitalaria, primer nivel de atención, área privada, práctica independiente. Hoy enfermería tiene un gran cabaje para trabajar y creo que ese es el futuro, una enfermería más empoderada y más con mayor libre ejercicio de la profesión. Hemos visto, sí, a través de los años, ¿no? Que el proceso de la unión y de lo que es, incluso han hecho muchas investigaciones, ¿no? Con respecto a lo que es hasta el estilo de trabajo, el estrés frente a lo que es el trabajo, la conducta que tiene enfermería frente a lo que son esas disposiciones y que afecta muchas veces incluso hasta las interrelaciones personales, ¿no?
Son varios factores que intervienen dentro del proceso del ambiente, el mismo salario, ¿no? Que se mencionó hace un momento, ¿no? Que todo eso influye dentro de lo que es incluso hasta el bien personal, ¿no? Pasando a lo que es una relación con eso, mencionó bastante sobre lo que son las empresas privadas, ¿no? Que muchos de los colegas están empezando a emprender, ¿no? De cierta manera, hay muchos también que están dentro de lo que es el ámbito del Estado. Dentro de lo que es su opinión, eh, ¿cuál estaría más a favor dentro de lo que es la elaboración de una empresa privada, de trabajar en hospitales, trabajar en clínicas? ¿Qué recomendación de repente nos podría brindar? Yo creo que la recomendación sería, y le voy a poner un ejemplo. Yo le comentaba, aquí en México, una de las opciones de titulación del pregrado es una especialidad o inclusive una maestría. Y yo generalmente a los alumnos cuando terminan, siempre les pregunto si les gustó o no. Y hay gente que encontramos que de repente dice, es que no me gustó. ¿Y por qué la terminaste? Pues porque me la estaba pagando mi papá. Y entonces ahí vamos a tener especialistas que no les gustan el área, ¿no? ¿Y a qué voy en el resumen? A que no importa el rol o el área en el que te desempeñes como profesional de enfermería. Yo lo que te daría como consejo es que te conviertas en el mejor enfermero del mundo. Alguien en algún momento que es mi madre me decía, no importa si no estudias, dijo, pero si vas a ser barrendero, quiero que seas el mejor barrendero del mundo. Y creo que es algo muy importante hoy en día. No importa si tú eres intensivista, quirúrgico, perfusionista, eres empresario, estás en el sector público ejerciendo algún cargo, eres investigador, no importa, busca lo que realmente te apasiona. Enfermería tiene, yo les comentaba, un gabaje inmenso, inmenso de desarrollo. Entonces solamente busca cuál es el área que más a ti, como persona económica, salarial, de empoderamiento, te llena a ti y ejércela al 100%. Yo creo que eso sería lo más importante. De nada sirve que tengamos gente que a lo mejor están en grandes puestos y que solamente están ahí a lo mejor porque en realidad la parte operativa de la enfermería no les gusta, ¿no? La esencia de cuidado no les gusta. Entonces, y esto es buscar, buscar, buscar y aprender de probar a lo mejor cuál es la esencia que queremos. Hoy tenemos gente muy joven, muy, muy joven, que mis respetos en investigación, ¿eh? O sea, gente que tiene una habilidad de la investigación y que han ganado premios muy importantes a nivel mundial. Y bueno, pues es la esencia, lo que les gustó. Entonces yo creo que solamente es identificar qué es lo que nos gusta y que lo hagas con la mayor pasión del mundo. Ese sería como mi mayor consejo. Muy bien, doctor. Creo que dentro de todo, bueno, influye bastante a veces la experiencia, ¿no? Ya al menos como enfermería conocemos muchas realidades y eso es lo que nos da la misma carrera, ¿no? Aprender a valorar lo que nosotros podemos tener y me parece que eso es dentro de lo que nosotros vamos conociendo y nos va formando, ¿no? De cierta manera, las diferentes situaciones en las que nos enfrentan, de repente el trabajar en una zona como lo hacen muchos de los colegas, enfrentarse a muchas de las vicisitudes que puedan estar o presentar, y de ahí trabajar de repente en zonas, no sé, de repente unas clínicas las más renovadas, de cierta manera eso te ayuda bastante, ¿no? Por otro lado, nosotros dentro de lo que es el proceso de enfermería directamente, también hemos estado observando que hay muchas de los colegas que han fallecido dentro de lo que es este proceso de lo que es conocimiento, ¿no? ¿Qué opinión le merece lo que es de repente estas pérdidas que hemos tenido durante el proceso de pandemia, que han sido varios años? Primero, creo que mucha indignación, porque en algún momento a la gran administración no les interesamos el personal de salud en general, ¿no? Ni médicos, ni enfermeras, ni trabajadores sociales.
solamente generaron campañas importantes para cumplir con metas políticas importantes, porque pocos países son los que realmente han hecho cuando menos un seguimiento de esas familias, porque ¿quién protegió esas familias? ¿Cuánta gente estaba de contrato provisional y las familias quedaban desamparadas sin nadie que le diera un seguimiento a ellos, ¿no? Creo que en honor a ellos tenemos que buscar estas mejoras laborales. Uno de los riesgos muy grandes que yo veo ahorita en este momento es la parte emocional. Siempre hablamos de la pandemia de salud mental y tenemos que hacer una gran reflexión, una introspección. Hay una frase que me gusta a mí que las ideas no las van a generar ni los políticos ni los grandes gobiernos, las van a generar la actitud y la forma en que tú quieras trabajar y salir adelante, ¿no? Y eso es una realidad y lo vimos con la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos como misión empezar a trabajar por nosotros, y empezando por nuestra salud mental, porque todo el profesional conocemos a alguien cercano que murió, tanto laboral, inclusive yo creo que muchos familiarmente. Entonces, el gobierno hasta la fecha no ha hecho ni va a hacer nada, ¿no? Algunos han generado algunas placas, a lo mejor por ahí de reconocimiento, pero en la realidad los muertos quedaron atrás. En la realidad no ha habido un seguimiento a todos esos deudos, no ha habido un seguimiento de un reconocimiento a la gente que quedó en esa pandemia, ¿no? Y yo les comentaba, tenemos que empezar a preocuparnos por nosotros, por nuestra salud mental, porque algo que también dejó clara la pandemia es que, híjole, tristemente tenemos el mayor mal apego a tratamientos, los profesionales de enfermería. Y está documentado en muchas investigaciones, ¿no? Creo que tenemos que empezar por eso. Y yo siempre les recomiendo, independientemente de tu religión, un sacerdote, lo que tú quieras, rabino, una parte tanatológica, obviamente un psicólogo, que te permitan mejorar esta salud mental, porque en realidad, aparte estamos viviendo cambios muy importantes, este cambio climático que tenemos inmenso, la parte de la guerra que usted comentaba, y bueno, el Internet que está generando una división tan importante entre todos, ya no vemos tantos niños jugando en la calle como lo hacíamos nosotros, ¿no? Hoy los vemos, inclusive antes nos gritábamos, y pásame, bájense a comer, hoy mándale un chat y bajen a comer, ¿no? Un chat y pásame la sala, aunque estés de frente. Entonces, tenemos que recuperar, inclusive, no tan solo como enfermería, sino como sociedad, esta parte tan importante, que la tecnología no nos rebase, que es algo que pareciera ser que está pasando, ¿no? Entonces, creo que estas muertes lo único que causan es indignación en una mala gestión y un malos recursos, porque no escuchaban enfermería, que a lo mejor pudiéramos haber hecho y previsto muchas cosas desde nuestra experiencia o desde la experiencia del área médica o de las áreas de la salud, ¿no? A veces tenemos que escuchar, como grandes administradores, tenemos que escuchar a nuestra base, porque ellos son los que nos van a permitir hacer el cambio. Queremos certificar a un hospital, tenemos que meternos con la base y ver y saber dónde están mal estos procesos y convencerlos y decirles cuáles son los beneficios. Si no los tenemos, ninguna institución se va a certificar. Y creo que lo mismo pasa ahorita con esta parte de la muerte, ¿no? Los muertos quedaron olvidados y tenemos que recuperar que esto no pase, ¿no? Que no se queden en el olvido, que no hayan sido muertes en vano, ¿no? No, sí, tiene mucha razón, doctor. Dentro de todo lo que ha pasado, bueno, de cierta manera solamente nos queda pensar en que los que estamos todavía elaborando, estamos muchos de repente con familia o estamos tranquilos, de repente por ahí otros si han tenido alguna pérdida, bueno, se han podido reponer de todo el proceso o que han sufrido el susto, ¿no? Entre comillas, de repente de estar a punto de perder a alguien, ¿no? Y lo que más nosotros hemos estado es frente a personas que han perdido muchos familiares, ¿no? Por ejemplo, en hospitalización a veces teníamos entre 5 a 6 en un turno fallecidos, ¿no? de pacientes. Y creo que de cierta manera eso a todos los que estamos como parte de salud, personal de enfermería, indirectamente nos ha tocado, ¿no? Nos ha llegado a repercutir, como usted muy bien menciona, de manera psicológica, ¿no? Aunque de repente por ahí no lo sentamos, pero es recomendable de repente tener en cuenta eso. El ver tantos fallecidos, de todas maneras, a veces
indirectamente nos puede impactar, aunque así no lo sintamos. Muy bien, doctor. Dentro de todo esto, ¿cuáles serían sus palabras ya para poder culminar el día de hoy con su presencia? Muy agradecido de antemano el que nos haya visitado, el permitirnos esta entrevista, ¿no? Acá en nuestro primer programa de apertura de Saúde TV, ¿no? Y bueno, ¿qué últimas palabras nos tiene frente a lo que es de repente este día de la enfermera que estamos próximos a celebrar? No, bueno, primeramente agradecer enormemente la invitación y el honor de estar en este primer programa a la Escuela de Salud Sadear, este programa TV. Felicidades por esta iniciativa que, bueno, nos permite acercarnos a nuevos nichos de profesionales, actualizarnos en estas nuevas estrategias internauticas o digitales que nos exige ya los mundos actuales, ¿no? En general, muchas gentes me conocen en Perú, saben que es un país que quiero mucho, y no lo digo solamente porque me hayan invitado en este momento. Las sociedades que tenemos por parte de FLESI saben que Perú es una parte muy importante para mí. Y bueno, desearles primeramente un feliz día de la enfermera y del enfermero peruano, decirles que ejerzan su actividad profesional con el mayor ahínco, y la mejor manera de hacerlo es cuidar a esa persona como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros, porque recordemos que tarde que temprano nos vamos a ver en ese espejo en donde un día seremos pacientes, y en donde un día estaremos del otro lado tarde que temprano. La pandemia nos dejó muy claro, hay que atendernos a la gente como nos gustaría que nos atendieran. Hay que seguir creciendo profesionalmente, solidificando la profesión. Elige tu área de expertise, en qué área te quieres desarrollar, y desarrollala al 100%. No te quedes, no te limites, realmente ejércela. Como no es malo ser general, no es malo ser auxiliar, no es malo ser especialista, no es malo ser directivo, no es malo ser quirúrgico, cardiólogo. Lo malo es ser un mal enfermero, ser el mejor enfermero que tiene el mundo, o la mejor enfermera que tiene el mundo. Y siéntete orgulloso de tu profesión, para que a través de tu ejemplo mucha gente quiera estar en la enfermería, y que el día de mañana tengamos más gente en la enfermería preparados con una profesión más digna, más reconocida por la sociedad, y eso depende realmente de nosotros. Así que solamente me resta decirles que feliz día. Nuevamente, doctor Montalbán, un orgullo y un honor poderlo haber conocido a través del Internet, y muy honrado con que me hayan invitado a este programa, que sin lugar a duda para mí es una gran experiencia. Muchas gracias, doctor. A usted es un excelente consejo que nos ha dado. Creo que todos nuestros televidentes que nos van a ver en plataforma estarán muy apegados a lo que usted nos ha mencionado. Es muy importante lo que usted nos está mencionando, y creo que es bastante loable lo que estamos haciendo, ¿no? Como parte de lo que es el proceso de seguir adelante como enfermería, como usted menciona muy bien, más unidos, más preparados, seguir lo que es el proceso de empoderamiento y llegar al liderazgo, y dentro de lo que es un futuro ver lo que son los resultados que vamos a tener, ¿no? Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Bienvenido nuevamente, en la oportunidad que usted pueda acompañarnos. Sé muy bien que su agenda es bastante ajustada, pero de todas maneras se recalca la invitación para una próxima presencia, de repente como entrevista, y como dice muy bien, también realiza lo que son procesos de ponencia, también dentro de lo que es parte de educación como enfermería, tiene diferentes niveles, ¿no? Y creo que es algo muy importante que nosotros vamos a poder tener en cuenta, contar con su presencia. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, sería hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Feliz día de la enfermera y del enfermero. Un abrazo. Buen día de la enferma a todos los televidentes. Gracias.